entregábamos uno que ya teníamos, ¿sí? Así que nos lo evaluaban en 500.000 pesos, ¿sí? Y teníamos 700.000 pesos que nosotros entregamos, ¿sí? Nos queda una deuda de 800.000. ¿Ah? Entonces, a ver. Vamos a tener acá en el activo el coche, ¿sí? Encima tenemos un comprobante y todo. Dice que vale 2 millones de pesos. ¿Está? Pero nos queda un pasivo todavía. Entregamos otro y entregamos dinero en efectivo, ¿sí? Y nos queda una deuda de 800.000. Por lo tanto, esto es un ejemplo muy, muy simple, ¿no es cierto? Como para que sea más gráfico de momento para ustedes. Si yo analizara esta operación solamente, diría, entonces me queda un patrimonio de ¿cuánto? De 1.200.000. ¿Está? Es un ejemplo. ¿Está claro? ¿Sí? Supongamos que el total de los activos de una empresa, ¿sí?, es de 2 millones, pero tiene pasivos de 800.000. Entonces, el total de la empresa, del activo de la empresa menos las deudas es lo que me da el patrimonio neto. ¿Está? Por ahora nosotros vimos el capital nada más. Bueno, pero esto puede aumentar o puede disminuir. Parece que vaya a saber lo que teníamos antes. ¿Está? Ahora, ¿Florencia quedó? O sea, yo del coche no puedo decir, como es el 60% lo que me queda, lo que tengo del coche es desde el motor hasta la mitad del asiento trasero. O podría decir desde el baúl hasta el volante. ¿Está? No. El coche es entero. Y el coche vale 2 millones de pesos. Sí, pero todavía debo 800.000. Sí, pero el coche vale 2 millones de pesos. ¿Está claro eso, Florencia? Sí, entendí. Gracias por explicarlo, profe. Bien. Bueno. Yo no pregunté sobre el coche, si Florencia. Era... No, Lautaro Rodríguez había preguntado. Y Juan Bueno, Diego Lautaro, Torrico. perdón. Bueno, mandé a Florencia al frente, bueno, pero está bien, ya Florencia, está. sí. Florencia, lo que preguntaba Profe, era sobre los servicios de luz, agua e internet. Sí, el cuestionario es el punto 9 A del ver, cuestionario. los servicios de luz, agua e internet. Ajá. ¿Son bienes? no, no son bienes. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema? Si no son bienes, los bienes forman O sea, parte de ¿cuál los... era, cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Creo que Pasa decía que si pertenecía en el al cuestionario pasivo. decía, en el cuestionario decía que si era pasivo, activo, patrimonio neto, patrimonio capital, neto, capital o no o que ninguna corresponde. era correcta. Ajá. Y yo no entendí, la mayoría no entendió ese punto, porque sí es una deuda, pero no No, figura yo como no. pasivo, A ver, a ver, entonces a ver. Hold your horses. No dice deuda por los servicios. Dice servicios. ¿Está? No dice deuda por los servicios. Dice servicio, no me acuerdo qué puse, ¿no? Servicio de ¿Está? luz, gas, agua e internet contratados son partes del activo, pasivo. Está. Pero el servicio no dice la No es la deuda por el deuda por servicio. el servicio, bueno, ¿Está? consumido como corresponda. ¿Sí? No habla de la deuda por entonces un O servicio. supongan que hubiera dicho servicios de luz, gas, agua, internet contratados a pagar según la factura tal. Si es a pagar, ahí sería pasivo. pero dice servicios solamente. Entonces estaba clarito, ¿eh? Los servicios son bienes. No, son servicios. ¿Son cosas? No, no son cosas, ¿no es cierto? Son servicios. ¿Está?
¿Dice que son una deuda? No. Y servicio no puede ser un aporte de un propietario, ¿no es cierto? Ni ahí. ¿Está? ¿Sí? Ojo, está bien la duda, ¿sí? Pero no busquen acomodar la situación para ustedes satisfacer vuestra inquietud. No decía deuda por servicios, ¿eh? No busquen, ¿sí? Lo que no está. ¿Está? Pero está buena. Iba a salir, seguro que iba a salir, así que. Sí, creo que era el punto, uno de los puntos más, Era el punto, sí, era el sí, punto. sí, Ese y era por el ahí punto. el 10, pero más que nada el 9. Así que, muy bien por la duda. Muy bien por la duda. ¿Ya? Bueno, y lo que habíamos dicho acá es que nosotros podíamos ver que las fuentes de financiación son el origen de los fondos en este marco económico capitalista financiero. ¿Por qué decimos que es el origen si los fondos no están ahí? ¿Tá? ¿Los fondos dónde están? En el activo. ¿Tá? Eso es por ahí lo que confunde. Y es entendible. ¿Tá? Lo que es una fuente es el lugar de donde surge el agua. No quiere decir que sea el agua. ¿No es cierto? ¿Tá? Pero es el lugar de donde surge. ¿Tá? Pongamos que en este sistema capitalista el agua está dada por el dinero. Entonces, ¿de dónde surge? Y surge de los propietarios o surge de los terceros. ¿Está? Si surge de los propietarios, forma parte del patrimonio neto y el aporte inicial será el capital. Y si surge de los terceros, serán las deudas con los distintos acreedores, ¿sí? Y eso forma el pasivo. Una persona que tiene un derecho de cobro sobre nosotros es un acreedor, ¿sí? Por ejemplo, un amigo a ustedes les prestó una remera, ¿sí? Él tiene el derecho de venir a pedírselas, o sea que él es vuestro acreedor, ¿está? Por esa remera. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen una deuda, él tiene un crédito. ¿Está? ¿Quedó? Bien, ¿seguimos? Bien, acá vamos a resumir esto. Que el activo es el conjunto de recursos materiales o inmateriales, ¿sí? Porque decíamos que los derechos es una cuestión inmaterial, es una idea, ¿sí? Con valor de cambio o de uso, necesarios para que un ente cumpla con sus objetivos. Estos recursos tienen la capacidad de generar beneficios, ¿sí? En un ente económico, ¿con qué propósito tenemos el ente económico? Con el propósito de tener beneficios. A ver, las mercaderías, ¿para qué van a comprar las mercaderías sobre ruedas SRL? A ver, ¿para qué las comprarían? A ver. Para revenderlas. Para tener ganancias. Para revenderlas. ¿Y para revenderlas a qué precio? ¿A un precio igual al que la compraron o No, mayor al que la compraron? Mayor. ¿Y así obtener qué? La otra persona que no se... Ganancias. Una ganancia. Bueno, apareció una linda palabra ahí. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? Ahora, fíjense en esta parte. Esta por ahí es la parte que cuesta, ¿sí? El ente controla estos beneficios debido a un hecho anterior. ¿Sí? O sea, el ente tiene que controlar los beneficios. ¿Está claro? Se tienen que ser para él. ¿Sí? Entonces, sobre ruedas SRL va a comprar las bicicletas, ¿sí? Las exhibe y todo, qué sé yo, pasan unos días, empiezan las operaciones, ¿sí? Empieza a vender bicicletas, pero las había comprado la semana pasada, ¿sí? Las ventas ocurrieron en esta semana, ¿está? Entonces, ¿para quién es el beneficio que genera la venta de cada una de esas bicicletas? Para sobre ruedas SRL. Sobre ruedas SRL tiene el control. ¿Por qué? Porque hay un hecho anterior. ¿Cuál fue el hecho anterior? La compra, ¿sí? Que le dieron la posibilidad de tener esos bienes, ¿sí? Para poder venderlos.
¿Está? Esta es una característica sumamente importante, porque quiere decir que el beneficio se va a realizar siempre después de que tengamos a disposición este bien. ¿Está claro? ¿Sí? Siempre tiene que haber una operación comercial, algo tiene que haber. ¿Sí? En términos económicos, el activo representa la riqueza total. ¿Sí? Esto es desde el punto de vista económico. Ustedes cuando vean Economía 1 van a ver, ¿sí? Que van a tener ahí el concepto de riqueza, la riqueza de los países, ¿sí? ¿Tá? Entonces se habla de riqueza total. En algún libro pueden ver, esto surgió el otro día, ¿sí? El tema de la inversión total que hicieron los socios. ¿Tá? Pero por ahora lo vamos a dejar acá. El pasivo es un conjunto de deudas que tiene un ente a favor de otro. ¿Sí? Por ejemplo, Sobre Ruedas SRL tiene deudas a favor de los proveedores. Tiene deudas a favor de AFIP DGI, que lo nombraron tanto el otro día. Tiene deudas a favor de los bancos. Y tiene una deuda, ¿sí? A favor de cada uno de los socios. ¿Sí? Pero esa no la incluimos acá, sino que, ¿por qué? Las deudas que nosotros vamos a incluir acá son las deudas que tenga con terceros, ¿sí? O sea, proveedores, bancos, AFIP DGI, ¿sí? Todos los que están afuera de la relación societaria. ¿Está? Las deudas, ¿en qué consisten? Es una obligación de entregar un activo o prestar un servicio a otra persona. Es una obligación, y acá nos unimos del concepto de derecho de la obligación, ¿sí? Esta obligación es ineludible, porque una vez que la asumiste no puedes decir, no la voy a hacer. Ah, ¿por qué? ¿Y de onda? Porque no quiero. ¿Está? No, justamente no. ¿Sí? Deberá cumplirse en una fecha precisa o determinable, ¿sí? Ustedes vieron que llega la factura de... Y esto van a tener que prestar atención ahora, ¿sí? En las cosas cotidianas, en vuestras casas, ¿sí? Llega la factura de la luz de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada y dice fecha de vencimiento. ¿Está? ¿Sí? Pues no la pago, en ese momento la pago pues. Sí, bueno, pero ¿qué pasa? Te van a hacer un recargo. ¿Está? ¿Sí? Hay otras que no tienen una fecha tan determinada, como por ejemplo, todos los años las empresas tienen que calcular, vamos a decirlo muy simple, ¿no es cierto?, la ganancia que obtuvieron y determinar el impuesto a las ganancias a pagar para pagarlo a AFIP DGI. Pero nunca sabemos bien la fecha específica, pero sabemos que nos va a tocar en algún momento, ¿sí? En principio, 4 o 5 meses, 5 o 6 meses después de que se haya hecho el cálculo y todo eso. No quiero dar más especificaciones terminológicas porque nos vamos a marear, ¿sí? Y el pasivo conforma lo que nosotros llamamos la fuente de financiación ajena, ¿sí? Ajena o de terceros. Y el patrimonio neto, dijimos que es un concepto abstracto, surge de la diferencia entre el activo y el pasivo. Involucra los aportes del o de los dueños, ¿sí? Dueños o socios. Conforma la fuente de financiación propia del ente. De acuerdo a la gestión del ente, o sea, cómo realice sus negocios, podrá aumentar o disminuir en el futuro, ¿sí? Le podrá ir bien, le podrá ir mal. Pero, vean estos dos verbos, aumentar o disminuir, ¿sí? Vayan teniéndolos presentes. Y puede ser vista como la deuda que tiene el ente a favor de los dueños. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Silencio. Por ahora. Silencio, s'il vous plaît. Silencio. Estuvo claro, se entendió muy claro,
Demasiado claro ya me parece. Y el demasiado claro Se asusta. entendió claro como el Claro, agua. como el agua es. Es bastante claro, 10 puntos. Claro como el agua, tiró Juan Diego. Ah, mira. Se enten- Bueno. clarísimo. Bueno, era justamente era un repaso de todo, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos cerrando la primera semana y es justamente un repaso bastante de estos conceptos bastante fuertes. ¿Sí? Los que sí o sí necesitamos para después continuar. ¿Sí? ¿Está? Bien. Bueno, veamos un caso práctico. Dale. Bueno, ¿Hacemos un corte? ¿Hacemos un corte? está bien. Hacemos un corte porque tenemos que programar una cosa ahí interna de la cátedra, me parece. Pero hacemos un pequeño corte. No sé si alguno tiene alguna consulta que hacer puntualmente del cuestionario, alguno de los 10 puntos, alguna duda que trajo algún punto en particular antes de hacer el corte y avanzar a la otra actividad. ¿Alguna duda con respecto al cuestionario? ¿Algún punto? No sé, ¿querés que lo veamos, Néstor? ¿Querés No sé si compartirlo? vale la pena los 10 puntos. Yo decía decía a ellos que el punto 9, bueno, ya fue aclarado. El punto 1 hablaba de datos e información. Bueno, afirmaban que eran sinónimos, lo cual hacía falsa esa afirmación. Después la información, que era el punto número 2. Recuerden la información es un conjunto de datos procesados, que era el punto C, digamos, la respuesta correcta, presentado en un formato entendible. Me tiene que ayudar a reducir el grado de incertidumbre y tiene que ser útil para tomar las decisiones. Después estaba Claro, sí. eran todos los elementos de eso. Claro, eran todos esos Sí. elementos, exactamente. Recuerden que la definición es completa cuando en la misma están todas las características de ese elemento. Exacto. No tiene que faltar ninguna. Ujú. El punto 3 Porque hablaba de... esto es importante lo que dice Néstor, ¿sí? Porque decimos que es un conocimiento, pero también decimos que es un conjunto de datos procesados, ¿sí? Ujú. ¿Tá? Porque ¿cómo sale el conocimiento? ¿El conocimiento sale porque leí un libro? No, porque hubo datos procesados que se presentan en un formato entendible. Entonces ahí está el conocimiento, ¿sí? Que reduce la incertidumbre y por lo tanto de ahí puedo tomar decisiones. Entonces tiene que estar todo, ¿sí? Exacto. Después el siguiente punto hablaba de persona y ente, sinónimos. No son sinónimos porque toda persona es un ente, pero no todo ente es una persona. Eso es lo que hace falsa esa afirmación. Después habla de las personas. Recuerden que tenemos personas, pueden haber personas humanas o jurídicas. Después las bicicletas, sabemos que es un recurso, ¿no es cierto? Son bienes, son cosas. Pero en el punto 5 agregaba que son recursos de rápida movilidad, porque estuvimos conversando con Walter y ustedes el carácter de la rápida movilidad, es decir, la rapidez con que la empresa quiere convertirlos en dinero, o en un derecho primero y después en un dinero posteriormente, a esos bienes que están destinados a la venta en el mismo estado. El dinero es parte del activo. No sé si alguno tiene alguna duda con respecto a esto. Los mostradores, que son los muebles donde se atiende al cliente, todo el mobiliario de cualquier negocio que ustedes están acostumbrados a ver cuando entran a comprar, seguramente forman parte del activo, son bienes. Las deudas que se asumieron por los bienes comprados. Ahí hablamos de las deudas que se asumen por bienes comprados, es decir, haciendo una correlación con el punto 9 de los servicios contratados. Acá sí hacemos mención expresamente a las deudas por los bienes comprados. Como hacemos mención a las deudas, el conjunto de deudas está representado por el pasivo en esa ecuación que habían recién con Walter, de activo menos pasivo igual a patrimonio neto, ¿de acuerdo? El punto 9 son los servicios de luz contratados, de luz, gas, agua e internet. No forman parte. Pero eso es lo que decíamos, que no habíamos dicho deuda por los servicios, ¿no? Exactamente, por eso hacía la comparación con el punto anterior, decía expresamente las deudas por bienes comprados.
para remarcar la diferencia, a eso me refiero. Y el último punto eran los compromisos de aportes de Mariela y José. ¿Dónde están esos compromisos de aportes? A ver, ¿qué respondieron? Acá hay varias cosas. Hay alguien que está pidiendo desesperado un ¿Hablar? recreo, por favor. Sí, ahora Quiero vamos. que explique quiero que explique el debe y el haber. No sé, yo tampoco sé qué es el debe y el haber a esta No. altura, ¿eh? Así que, Un poquito de... además, quiero que explique a la miércoles. en tono imperante. Ajá. No, Bien. bueno, Ya va a llegar el ya va a tiempo. llegar, chicos. Sí, Exactamente. Bueno, cuando hablamos de... ya va a llegar el tiempo. Acá dice Florencia, esa de las bicicletas, ¿pueden ser una fuente de financiación propia? Primero, ¿las bicicletas qué son? Son Guarda, ¿forman parte Florencia, del compromiso de aporte o son bienes? Bienes. son Bienes, bienes. ¿no es cierto? ¿Y los bienes dónde están? ¿En el patrimonio neto o en el activo? Del activo. Bien. El activo. Ujú. Y recuerden algo que les comentaba Walter en la clase anterior, que también es importante. Cuando tenemos clasificado un elemento, o está en el activo, o pertenece al pasivo, o pertenece al patrimonio neto, en forma excluyente. No puede un mismo elemento formar parte de alguno de estos tres del activo, pasivo, patrimonio neto, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, las bicicletas, son bienes, pero también son deudas porque las compré asumiendo una deuda. No, estamos hablando de las bicicletas. Son bienes. Si nos referimos a la deuda por haber comprado bicicleta, nos referimos a la obligación, al pasivo. ¿De acuerdo? Tengan presente eso, que me parece que puede ser importante también. Tal cual. Y pensando en la actividad que viene ahora, también tenganlo presente. Bien. Bueno, chicos, no sé hacemos si tienen alguna duda, si no ya hacemos un corte, un descanso, sabemos que lo están un necesitando. cortecito de 10 minutos, así se airean un poco. Sí, nosotros nos ordenamos internamente un poquito con algo en particular. Bueno, chicos, Dale. en 7:15, en 10 minutos, 7:25 nos volvemos a ver.